es bueno también que aprovechen el tiempo para escuchar y participar y aprender. Y les comento que nosotros como asociación le invitamos a Paola, la licenciada Paola Carreño, porque ayer tuvimos un conversatorio entre los socios, porque ayer se relanzó después de muchos años la carne Braford. O sea, dentro de poquito tiempo la carne Braford va a estar de vuelta en las góndolas del supermercado. Para hacer un poquito de historia, la carne Braford fue la primera carne con marca que se tuvo. Después, por cositas de la vida, se descontinuó eso y ahora estamos retomando. Entonces queríamos darles un impulso muy fuerte, primero conversando con los socios, y ayer antes del remate cerramos la firma del acuerdo de la alianza estratégica con el frigorífico Victoria. Entonces, ayer fue el primer tiempo, hoy el segundo tiempo, donde Paola nos va a regalar una presentación, y les pido que aprovechen, que aprendan y que hagan preguntas. Ustedes saben lo que cuando yo dirijo algo, si ustedes no preguntan después, yo le voy a preguntar a ustedes, así que mejor nomás que levanten antes la mano. Así que nada más que hablar, le dejo con Paola y bienvenida, Paola. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Control? Si no, yo te digo y vamos pasando. Bueno, muchas gracias. Estoy fascinada de estar acá porque todo es muy verde, todo es muy lindo en Asunción y además contenta de la presentación de ayer, que la verdad tener carne con marca y ver que una raza es marca es maravilloso y ya vamos a ver por qué. Bueno, vamos a ver, en esta hora que voy a estar hablando van a nacer muchas personas en el mundo y son 362.000 que van a ver y que van a comer carne. Y eso cada día. Nosotros vemos una tendencia de lo que es el vegetariano, que por ahí siempre escuchamos y que decimos no se va a comer carne. No es así para nada. 9 de cada 10 personas comen carne en el mundo. Y además, ¿cuál es la tendencia de lo que va a pasar? El mercado de proteínas cada vez es más fuerte y no solamente por Asia, sino también por África. Ahí estamos viendo las toneladas, si alcanzan a ver, esto es fuente de la FAO, el crecimiento de consumo proyectado para lo que es carne vacuna, pero ahí lo que me interesa más mostrarles no solamente el crecimiento proyectado de consumo de carne vacuna, que si bien para otras proteínas es mayor, sino es esto. En mercados desarrollados, el consumo per cápita se reduce por elección. Es decir, que ese consumidor elige más allá de la calidad de carne para poder pagar por ese producto. Y después el 94% de los consumidores dice que sus decisiones de compra están guiadas por ese algo más que es el sabor, que es lo que vamos a hablar hoy, porque sabemos que la carne Braford no solamente tiene sabor, jugosidad y las características claras y convencionales de calidad. Esto es en cuanto a lo que es el consumo de proteínas vegetales y proteínas animales, y vamos a ver cosas muy interesantes en lo que es carnes rojas y lo que es carne aviar. Yo esto se los traigo, pero tiene toda una narrativa, lástima, les voy a pasar así. Bueno, ¿cuál es la diferencia de la carne vacuna respecto de las otras proteínas? Podemos ver cómo la carne de pollo cada vez crece más en lo que es el consumo, crece más en lo que es producción, la carne de cerdo también, pero la característica diferencial que tiene la carne vacuna es que ese consumidor puede elegir factores diferenciadores de esa carne vacuna. Carne de pollo la puede conseguir con el mismo sabor en China que en Paraguay, que en Argentina, que en Estados Unidos por el sistema productivo intensivo, pero no así la carne vacuna, que se produce en distintos sistemas productivos y con ese sabor que le confiere la región de manera especial o esa cría que tienen ustedes y recría que tienen a campo, y lo vamos a ver. La parte interesante de esto que les decía de la carne vacuna es el lugar y el momento de celebración. No se celebra con carne de pollo, no se celebra con carne de cerdo. Y la otra característica que, salvo la carne de cerdo por región en España, en alguna región por lo que es denominación de origen o identificación geográfica, después nadie va a pagar más por carne de cerdo entre una marca u otra. Tampoco va a pasar con el pollo, pero sí va a pasar con la carne vacuna. Y hoy, hace un momento, estuve en un lugar maravilloso
viendo cómo ofrecen carnes en Paraguay, carne premium, con unas etiquetas fantásticas y unos envasados también y con diferencia de calidad. Y eso no va a pasar con el resto de las proteínas. Es decir, que ese consumidor puede estar dispuesto a pagar más por carne vacuna, pero no va a pasar por carne de cerdo y por carne aviar. A ver la otra. Evolución de precios globales, ahí vamos a ver el récord que ha tenido el vacuno, lo que ha tenido la carne de cerdo y lo que ha tenido la carne de pollo. Después vamos a ver, no sé si ustedes han visto conceptos como lo que son productos sustitutos y demás, para ver cuál es la competencia, para ver la tendencia de esta carne vacuna. Pero de modo general, como para que tengan en esta instancia de la presentación, ¿qué es lo importante? La carne vacuna puede diferenciarse, la carne vacuna puede ser pagada más y la carne vacuna puede tener marca y no así las otras proteínas. Por supuesto, si vamos a hablar después de mercado de commodity, nuestro sustituto y nuestra competencia va a ser la carne de cerdo y la carne aviar. A ver el siguiente. Y ahí les traje otro gráfico, esta es la parte más fea de los gráficos, pero tiene su razón de ser. Pero es para empezar a ver otras cosas. Es para empezar a ver, por ejemplo, cómo Europa está produciendo menos carnes. Ustedes saben que los productores y los farmers allí son toda gente grande y no tienen a sus hijos, no tienen a sus nietos que sigan esos trabajos. Y es un concepto muy interesante desde la demanda de Europa y de lo que está pasando, que lo vamos a seguir viendo. También es sumamente interesante ver el aumento de producción de África, como también lo es el aumento de población de África, y eso nos va a decir qué va a pasar con ese consumo de proteínas, que además les voy a dar un dato que es sumamente de color. El tema de África, que es sumamente interesante, ahora vamos a ver los patrones de consumo. En África, hace relativamente poco, 2 años, empezaron a trabajar y están trabajando respecto de lo que es energía y gas para Europa. Y eso, la verdad es que le está generando bastantes ingresos que antes no tenían. Y las proyecciones para eso también lo dicen. Están haciendo centros de logística nuevos. Y eso que nos indica es el crecimiento y el poder adquisitivo que van a tener los habitantes del continente y tener en cuenta también esos puertos donde nosotros vamos a poder destinar nuestros productos y nuestros alimentos. Así que es algo que no dejaría de ver el tema de África, al menos para lo que es commodity, y que Brasil lo va a aprovechar muy bien, siendo que su gran fortaleza es cómo ofrecer carnes, proteínas, a un buen precio, a un muy bajo precio, y son los más competitivos. Así que no se extrañen desde que Brasil vayan al nuevo puerto y que sean los principales exportadores también para el puerto que están haciendo de Marruecos, donde va a estar saliendo toda esta energía que les comenté. Características demográficas para ver el determinante de consumo y a dónde va a ir después nuestra carne Bradford. África, lo que les decía, la relación USA y Sudamérica. Estados Unidos ahora tiene menos stock y está comprando bastante. Es un mercado interesante para Paraguay. Rige también el sistema de cuota y extra cuota y se están enviando cortes de manera general congelados. India, en el caso de India, lo que se va a ver, por supuesto, es uno de los principales exportadores y productores porque tiene en cuenta el búfalo, ¿no? Bueno, eso va a ir bajando, así que esos son como tendencias para ir teniendo en cuenta. En cuanto a las características de la demanda, también vamos a ver que hoy hablábamos a la tarde, Marga, también, de que cada vez los jóvenes tienen menos hijos, las familias son más chicas, son más reducidas, las mujeres no queremos cocinar tanto. Todos estos tipos de hábitos nos indican estos patrones de consumo, que vamos a ir comiendo carne envasada, carne porcionado, todo más pequeño, que no vamos a comprar cortes sumamente grandes. Todas esas cosas es lo que quiero llamarlos o invitarlos a pensar que siempre hay que tener en cuenta porque va a ser lo que nos va a direccionar. Y entonces, ¿por qué es importante para un productor de Bradford pensarlo desde el campo? Porque es el cliente el que va a traccionar toda la cadena. Y es ahí el cliente y el consumidor final que nos va a decir qué es lo que nosotros tenemos que producir, porque la calidad empieza en el campo. Vamos hacia el siguiente. Esto es lo que les decía de patrones de consumo y lo interesante para poder ver.
Ahora el cliente y el consumidor final ya no solamente piensa en precio, ya no solamente piensa en calidad, sino en otras cosas. Ingreso per cápita, cómo está por mercado, la transición nutricional, cuando antes comíamos carne magra y ahora estamos comiendo carne con más grasa, cuando antes comíamos y nos teníamos que cuidar bastante y ahora en la dieta, nuestra dieta, estas dietas fit son sumamente importantes y eso en algunos países tracciona bastante, es decir, el concepto de carne y deporte. Después los precios y accesibilidad. En el mercado, por ejemplo, de mi país, de Argentina, la demanda era sumamente inelástica, no respondía a grandes aumentos de precios y ahora así lo es. Es otra de las cosas que tenemos que tener presentes. La ética y la sostenibilidad. Y después lo que es género y cultura. Hay distintas características en los patrones de consumo que nos van a decir por qué un consumidor va a elegir la carne Bradford u otra. A ver, ¿qué es lo importante? Ahí decíamos del sabor, las características organolépticas de la carne siempre van a tener estas características más convencionales. ¿Qué quiere un cliente? ¿Quiere que sea rico? ¿Quiere que sea sabroso? ¿Quiere que sea tierno? Eso siempre está en primer lugar. ¿Quiere una relación óptima precio-calidad? Después la frescura y la fecha de vencimiento, porque si en una encuesta yo le pregunto a un encuestado qué es lo que quiere, si va a querer un producto fresco, por supuesto va a decir que sí, y es sumamente importante, y ahí entra el envasado al vacío de los productos, como veíamos ayer en lo que es carne Bradford. Y después en esto voy a hacer no tengo para apuntar, pero fíjense, la categoría USDA. Estados Unidos tiene una clasificación de calidad en donde clasifica a los bifes por marbling, por la grasa intramuscular. Y eso es sumamente importante porque mientras más marbling, más el consumidor está pagando. Entonces, esta es la clasificación que se tiene en cuenta, esta o la escala australiana. Y vamos a ver en Select, Choice y Prime. Ya hay frigoríficos que tienen marcas dependiendo de Select, Choice y Prime. Es decir, que mientras más carne Bradford, que lo vamos a ver a lo largo de la presentación, podamos producir que sea Choice y que sea Prime, vamos a tener mejor captura de valor. Pero ¿quién lo va a tener? Lo va a tener el industrial, pero si hacemos bien las cosas, también lo va a tener el productor Bradford. Así que ese es uno de los desafíos. Color de la carne, alto en proteína, que les comentaba de las dietas fit. Después, si es magro para ese mercado, y que sea rápido y fácil de preparar. Así que calidad, precio, frescura, por supuesto, y las categorías que tienen que ver de marbling, eso están las tendencias. Pero el consumidor también compra y define su decisión de compra por un mapa de emociones. Y eso lo tenemos que tener en cuenta al momento, no de producir Bradford, pero sí al momento de comunicar qué es la carne Bradford. Ese consumidor dice que el encuentro es importante a la hora de comer carne vacuna y es lo que les decía antes del momento de celebración, se festeja con carne vacuna. La amistad, la familia, la procedencia, la dieta de nuevo aparece y en menor medida la tradición. Si empezamos a ver campañas de marketing de cómo se promocionaba la carne antes, íbamos a hablar de la tradición, del saber hacer del productor en el campo. Es interesante, pero ahora la tendencia es el punto de encuentro. Cuando estuve en las ferias pasadas, en ferias de alimentos donde se promociona la carne del mundo, la verdad es que las imágenes que hay en marketing son todas personas, son todas familias y no hay animales. Antes las campañas publicitarias de carnes decían y mostraban cortes de carnes, cortes después envasados al vacío. Después decían cortes no por el jugo, mejor mostremos animales libres. Y ahora ya las personas. Pero esto tiene su razón de ser, el punto de encuentro, y no solamente por la marca o por lo que ven Coca-Cola, por ejemplo, ese sabor del encuentro. Tiene una razón de ser y que el consumidor está viendo cuán responsables somos, no solamente con el bienestar animal, sino con las personas y qué producto le vamos a dar a la sociedad como proveedores de alimentos. Y esto es algo que a mí me gusta mostrar mucho, porque esto es una lista de precios real de un importador real que está en Arabia Saudita. Arabia Saudita, que es relativamente nuevo como consumidor de carne vacuna. Ahí que van a ver diferencias de precios respecto del origen o la procedencia, el sistema productivo, la raza y la relación de grasa. Les voy a dar un ejemplo.
Carne Angus australiana. Bien podría estar carne Bradford. Carne con 120 días. Esos 120 días de encierre, es decir, que el consumidor de carne vacuna nuevo de Arabia Saudita ya está pidiendo carnes con días de encierre o grain-fed, como se llama. Fíjense el conocimiento del consumidor para empezar a exigir la procedencia, de dónde vino y quiere saber cómo fue producido, y la historia, el origen de ese alimento. Y después, por supuesto, la clasificación de grasa intramuscular, lo que les decía. Ahí van a ver números, no sé si alcanzan a ver, pero van a ver +1, +2, +3. Y eso es marbling, eso es grasa intramuscular. Mientras más, mejor precio. Entonces, ahí vamos a ir al sistema productivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como productores Bradford para hacer algo virtuoso y poder generar mayor rendimiento económico a lo largo de la cadena? Y esto acá nos dice marbling, grasa intramuscular. Vamos al siguiente. Entonces podríamos resumir las tendencias y la implicancia de esas tendencias. ¿Qué pasa con la raza y la percepción de calidad del consumidor? Porque en definitiva es el consumidor que nos va a decir esto es de calidad, esto más o menos y esto no tanto. La oportunidad como Bradford, que ahora tiene su carne con marca, para poder mostrar la calidad de marca que se está haciendo aquí en Paraguay. La sostenibilidad como barrera de acceso. Ustedes saben que Europa y después otros países que siguen el lineamiento verde ya están pidiendo lo que es carne libre de deforestación y quieren conocer cómo fue producido ese alimento, que no fue producido en hectáreas que fueron deforestadas, sino van a tener grandes multas los importadores y eso empieza a regir ya a partir del 1 de enero. Es decir, que cada faena que se haga desde el 15 de noviembre aquí en Paraguay, que tenga que viajar a un marítimo para Europa, tiene que estar demostrado de que no fue en hectáreas que hayan sido deforestados en los últimos 3 años. Así que todo ese lineamiento verde también nos va a guiar a nosotros en ver cómo tenemos que producir o cómo adaptarnos a los clientes que más pagan al frigorífico y por tanto que nos van a pagar a nosotros. La trazabilidad exigida, eso ya es requisito en todos los mercados. Para poder vender a un mercado hay una negociación país a país de las autoridades sanitarias SENACSA aquí en Paraguay con la autoridad sanitaria en destino. Y créanme que no es lo mismo para un mercado como el que están por cerrar ustedes con Japón o con Corea, si tienen trazabilidad individual o no, más allá de que facilite las tareas. Certificación versus verificación real. Acá voy a hablar de ética también comercial, porque no solamente hace falta tener y vender calidad, sino demostrarlo en cada uno de los procesos para que el cliente tenga confianza. No siempre la certificación y el sello significa algo real para el consumidor. El consumidor necesita verificarlo. ¿Es así lo que me dice este sello en la etiqueta o tiene un montón de sellos y no le creo tanto porque me cansé de las certificaciones? Es momento entonces de recibir a los importadores, a los clientes, a los cocineros que van a cocinar esa carne Bradford para que conozcan nuestro sistema productivo, que conozcan nuestras empresas. Es momento para validar el producto, la calidad y los procesos. Y la integración vertical. Los frigoríficos que se integran hacia atrás para asegurarse su producción, que compran cada vez más campos, se invierten en animales para asegurarse calidad y fundamentalmente cantidad. Y en algunos países también integración vertical de los productores hacia adelante de la cadena y la dificultad que tiene para poder mantenerlo y poder faenar por ellos mismos y hacer carne con marca. La importancia de la narrativa de ese origen. Esta es carne de Paraguay, esta es carne de Argentina, esta es carne de Brasil y esta es la región y comió y este fue el alimento de ese producto. Eso es lo que está buscando un consumidor, no un consumidor de commodity, sino un consumidor que va a querer pagar más por un specialty. Y eso es agregado valor. Ahora bien, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué queremos vender? ¿Queremos vender siempre commodity para asegurarnos ese precio y colocar esa cantidad? ¿O queremos ir hacia un plus de valor a un mercado de nicho que podamos diferenciar nuestra marca? Quizás
No es ni uno ni lo otro, sino los dos necesarios para el negocio de la carne. El negocio de la carne es de desarme. Nosotros tenemos que desarmar una media res y ver quién es la mejor novia para colocar ese producto para que el negocio me cierre. Las dos cosas son interesantes, pero de ninguna manera podemos dejar de vista esto de querer producir con diferenciación de marca para poder tener esa captura de valor. Recuerden que la carne vacuna es la única que puede diferenciarse, pero se va a diferenciar no con un sticker o con una marca en el envasado al vacío. Se va a diferenciar con lo que hicimos en el campo como productores. Si logramos calidad y logramos continuar esa calidad para tener siempre los mismos bifes. Siguiente. Entonces, commodities o specialties o poder agregar valor. Hoy les hablaba de la rivalidad entre competidores y las amenazas de estos productos sustitutos. Si seguimos haciendo carne vacuna commodity, vamos a tener que competir fuertemente con esta carne de pollo que va cada vez en más aumento y su precio baja. Pero no así si vamos a algo de nicho. ¿Qué pasa con las industrias? Acá lo mismo también lo pueden ver. Grandes industrias que empiezan a tener múltiples especies. Y eso es por la importancia que le da el consumidor a todas las proteínas. Ya no tenemos que pensar solamente en carne, sino en el mercado de proteínas. Y lo vamos a ver cada vez más. Frigoríficos cada vez más grandes que hacen múltiples especies en esas faenas. El mercado de nicho es otra cosa. Y les vuelvo a repetir que no es que me quede solamente con el mercado de nicho, aunque es lo que más me gusta, pero es lo que nos permite a nosotros crecer, mejorar con calidad e ir al plato del consumidor final. Las características de la competencia, por supuesto, van a cambiar porque vamos a ir a productos de alto valor. El comprador de la carne Bradford, cuando conozca las características que les vamos a ofrecer y que vamos a estar mostrándole de nuestra producción, no va a querer competir con esa carne de pollo, si es que vamos con certificación de marca. Adelante. Y ahí les voy a mostrar también, fíjense qué interesante, en uno de los recorridos de una feria en Francia, hice un recorrido por los distintos stands para ver otros países y otras empresas cómo muestran sus productos y cómo están vendiendo la carne. En esto que les decía, se muestran cada vez más personas, más familias, más encuentros. Fíjense estos eslogans y cómo promocionan la carne. Esta es carne argentina, carne de verdad, era el pabellón de carne argentina. Replantea la carne canadiense, también está en inglés. Esto es en carne de pescado, seafood. Tu socio en carne de mariscos, o sea, tu socio ya lo está poniendo de par. Fíjense en cómo solo los mejores cortes de carne, apostando ahí en el tema calidad, todo salud, todo sabor, ubicando todo el tiempo esto de carne y deporte. Elige sabiamente, come de manera sostenible. Fíjense, protege el océano, disfruta de su abundancia. Está ofreciendo pescado, pero disfruta del océano. Fíjense este concepto, carne con criterio. ¿Qué es carne con criterio? Bueno, así se está ofreciendo la carne, criado éticamente, disfrutado responsablemente. Y ahí el concepto de buenas prácticas, ahí el concepto de bienestar animal, ahí el concepto de responsabilidad social corporativa, criado éticamente. Y después saborea el futuro de manera sostenible. Y hay otro que dice carne con conciencia, como si hiciéramos mal las cosas, pero no importa. Es así como el consumidor nos ve y es así como le tenemos que mostrar cómo estamos produciendo en Sudamérica. Entonces, ¿hacer carne con marca, sí o no? ¿Hacemos specialties con marca? ¿O destinamos a commodities o hacemos las dos cosas? El 70% de los consumidores en mercados premium dicen que quieren elegir un corte por la marca dependiendo del origen. Así que ahí lo importante de la carne paraguaya, ahí lo importante de Bradford Paraguay, ¿no? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo fue producido? Ahí tenemos otro de los datos, el 57% de los ciudadanos está dispuesto a pagar más si conoce el origen del producto. De nuevo, la narrativa y de nuevo la trazabilidad. ¿De dónde vino este producto y este alimento? Ahí también en el GCC, que es la región del Golfo, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Reino de Bahrein y Kuwait,
dice una clara disposición a pagar por atributos de certificados, de sostenibilidad, de origen, si es orgánico también, y que exista esta validación efectiva, es decir, de confianza. No solamente saber de que fue de Paraguay, sino es que quieren venir a Paraguay y conocer cómo fue el sistema productivo. Quieren validar esa información que le estamos ofreciendo. ¿Hasta acá alguna pregunta o dejamos al final? Siéntanse libres de ir preguntando. Ah, qué bueno. A ver. Buenísimo. Esto. Ahí está. ¿Tiene para apuntar y hacer luz? No importa. Certificado en bienestar animal. Eso es importantísimo. Les cuento, hay importadores muy importantes en Holanda, en Países Bajos, que están pidiendo no solamente esta certificación que les comenté de libre deforestación, sino es que llaman y preguntan, ¿tenés el certificado de bienestar animal? Si el de la industria lo tengo porque es el más fácil, todas las industrias presentan, pero no así en campo. Interesante para empezar a medir y tratar de certificar las buenas prácticas de bienestar animal en el campo, porque hay algunos que lo piden. Y no quiero que lleguemos a esta conclusión. ¿Y cuánto más me van a pagar? Esta charla no es para tener esa pregunta que tenemos como productores. Si hago tal, ¿cuánto más me van a pagar? No es la idea, porque la idea es mejorar todo el sistema cárnico y ver a la cadena agroalimentaria como un sistema interdependiente para el crecimiento de todos, tanto productores como industria. Y acá son de estas cuestiones que se repiten y vamos a ver cuánto de cierto hay. No hay diferencia entre un commodity y una marca nueva hasta que alguien lo cuenta bien. Ahí habla de la narrativa. No estoy de acuerdo, porque lo importante es la calidad y repetir esa calidad. Y además la narrativa. Si queremos hacer un producto, superproducto, y querer cobrarlo como un superproducto, tiene que ser de calidad hoy, mañana, pasado, cada semana y siempre, además de la historia. Lo que hace que repita la elección de compra de esa marca es la calidad y eso es lo importante, homogeneidad, consistencia. A lo largo de distintos estudios de Bradford, en faenas, en romaneos, en ver las medias, en los despostes, lo que por ahí vemos es la inconsistencia, ¿no? Por ahí las medias no son similares y cuando lo son, porque el sistema productivo estandarizó, no siempre lo es en mesa de desposte. Este es un gran desafío para la Bradford, para la carne Bradford. Cuando logremos esos estándares de área de ojo de bife, de tamaño de los cortes en relación al plato, que también tengan marbling, esa grasa intramuscular, poder alcanzarlo siempre, porque la mesa de desposte en el frigorífico nos dice, yo a este te lo voy a pagar por tal valor, a este otro no, porque lo mando a otro cliente. Es decir, que está diferenciando, segregando por calidad, y también lo va a hacer con nuestros animales. La marca como atajo mental al momento de compra. ¿Esto qué es? Que lo primero en la decisión de compra del consumidor va a ser el packaging, va a ser cómo se ve, cómo nosotros vamos a hacer esa marca Bradford. Después vamos a tener el trabajo de fidelizarlo y de tener esa consistencia para que nos vuelva a comprar. Pero para que el frigorífico nos pague bien, eso que vamos a hacer muy bien, tenemos que hacerlo siempre. Pero ese frigorífico tiene que cuidar ese esfuerzo de que nosotros vamos a hacer bien el sistema productivo. Y eso es con marca. Eso es con un envasado al vacío que esté correcto, con una buena caja, con una buena imagen de marca, porque el consumidor sabe al momento de comprar. Consumidor, nosotros tenemos la obligación, cuando hacemos no commodity, de superar las expectativas del consumidor. Nosotros no le ponemos el valor, él decide si ese valor es por lo que está pagando. Por lo mínimo, ese precio tiene que ser igual al valor. El consumidor, que no es bobo, que sabe cuánto quiere pagar y que está dispuesto a pagar más por algo de calidad y sustentabilidad y de todo su concepto que tenga en su percepción al momento de compra, no es bobo. Y el dinero que está dispuesto a pagar va a ser el que va a pagar más al importador y el importador más al frigorífico y el frigorífico más a nosotros. Por eso tenemos que consumir y antes de hablar de consumidor, nosotros tenemos que vernos como consumidores. Nunca pensar de que tenemos el mejor animal y que lo vamos a poder vender después al mejor precio.
El que decide eso es el cliente. Y eso nos va a enseñar hacia atrás para ver qué más tenemos que hacer. Así que eso de que el cliente es el rey, tenemos que volver a la fuente. Es así. Y esta es la estrategia que tiene que ver de ver la cadena como que el primer eslabón es el cliente, porque es la persona que va a redireccionar toda la cadena y nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer para que toda la cadena sea virtuosa y que sea económicamente rentable y que sea más jugosa también. Así que superar las expectativas, primero al cliente para que nos elija, después fidelizarlo y ese beneficio que va a ir a toda la cadena de valor agregado y después el posicionamiento estratégico de la marca. Pero tenemos que empezar primero con seducir a ese cliente. Ahí les voy a mostrar fotos para que me ayuden a ver qué es bueno, qué es más o menos y qué no tanto. Fíjense la diferencia. Yo elegí algunos que son Bradford y otros que no son Bradford. Después en los cortes les voy a mostrar que son casi todos Bradford. Este es un Bradford, el tercero es un Bradford. El primero no es un Bradford, pero fíjense la calidad. Tengo Bradford buenos y Bradford no. Pueden ver la calidad en el tema de conformación de la media, en este sentido de las reses. Es increíble la diferencia. Fíjense, estas medias, esto fue un Bradford con una recría bastante extensa a pasto y tuvo 90 días, estos animales, esta tropa tuvieron 90 días solamente en feedlots y fue una terminación larga, fueron animales grandes. Esta faena tuvo 8 dientes, o sea, era un ovillo grande. Esto no es premium. Fíjense, esto sí es premium. Lo van a ver en el grado de conformación, en el tamaño. Fíjense esos Bradford, fíjense la faena. Eso es premium, por eso nos van a pagar más. Fíjense ahí, estos son 2 Bradford, ¿no? Esto es bife ancho al momento del cuarteo. Ustedes saben, faena, el siguiente cuarteo y después los cuartos que ingresan al desposte. Esto es momento de cuarteo. Fíjense, esto no es premium y esto es medio a premium, no es lo más. ¿Y por qué nos damos cuenta de que no es lo más? No solamente por el área de ojo de bife, que ahí se ve que no está conformado como este, y por la grasa superficial, sino por la grasa intramuscular. Así que esto podemos decir que es un choice en un prime. ¿Cómo? Exacto, muy bien. Muy bien. Y esto es un Bradford, que esto es un choice más. Un choice más tirando a prime menos, está ahí en el cambio, y esto se vende como premium. Y hay bastantes dólares de diferencia entre uno y otro, de las fotos anteriores. Miren ese, miren este, miren el primero. Lo mismo que nosotros vemos, lo ve un cliente, por más que sea un árabe que viva en el desierto y no esté cerca de los campos paraguayos. Ahí tengo los datos de esa faena, fue del año pasado, 520 kilos, tenían 2 dientes, así que animales súper jóvenes, y eso es, cuando un animal es joven significa carne tierna, y por supuesto con esa grasa intramuscular y con el sistema productivo que tiene, significa sabor. Esto fue de Santiago del Estero, cría en Corrientes y recría y engorde en Santiago del Estero. Así que eso se puede vender más. Ahora, ¿siempre tuve y vi eso? No. En esa misma tropa no tuve eso. Ese es el desafío que tenemos que hacer como raza. Pero fíjense todo lo que la Bradford puede hacer en un corte de carnes. ¿Cuál es el potencial de la raza? Y es premium. Colita de cuadril. Esta la saqué de internet para comparar, pero la buena es Bradford. Fíjense el marbling de esta. Esto fue de una tropa que fue criada en la provincia de Corrientes y fue engordada en la provincia de Córdoba, en Río Cuarto, y el destino fue Chile, un Chile premium. Ustedes que son los grandes proveedores de Chile, no solamente es para el canal de supermercados, sino también se puede alcanzar esto, por supuesto, otro valor. Fíjense ahí, son cortes que están muy bien conformados, pero no en relación a lo que es grasa intramuscular. Esto es ahí tenemos bife angosto, bife ancho, colita de cuadril. 3 cortes distintos. El marbling del segundo es fantástico y el tercero es la misma foto que anterior de la colita de cuadril, que me gustó y lo puse 2 veces. Picaña. Picaña en A, como la que vimos hoy hace un rato, clasificación A, con una bolsa también triangular excelente. Esto es Bradford.
Pero fíjense qué bueno, de esta picaña cortada con marbling. Esto es muy bueno. La otra, en cuanto a lo que es conformación grasa superficial, está muy bien, pero tiene nada de marbling, por lo cual el cliente va a pagar menos. Así que, ¿cuáles son los desafíos? Confianza y transparencia. Eso es lo que quiere el consumidor. Quiere creer que lo que estamos mandando se lo vamos a mandar siempre y lo que le decimos es realmente así. Así que certificación y validación, ¿no? La importancia de validar de que esa carne premium Bradford va a seguir siéndolo. O certificación de bienestar animal. Podemos hacer distintas certificaciones. Lo que les decía, la regionalidad es importante para el consumidor. ¿Pero cuándo es importante? Si ésta generó confianza, si el cliente ya cree de que su proveedor le da esa información y lo pudo validar, la regionalidad es importante. Es una gran fortaleza en lo que es el desarrollo, una ventaja competitiva. Ahí les voy a dar un concepto, no como profe, pero algo similar. Desarrollo competitivo y desarrollo comparativo. Paraguay tiene grandes ventajas competitivas y una puede favorecer a esta regionalidad, que es el sistema productivo, mostrar el verde que tiene, que les decía en el inicio. Mostrar eso porque nosotros no solamente estamos vendiendo carne, estamos vendiendo muchos recursos y estamos vendiendo en ese envasado al vacío de carne que después va a ser premium, estamos metiendo ese verde de Paraguay adentro. Así que eso es lo que tenemos que mostrar. Trazabilidad, que es lo que les comentaba y que ustedes están muy avanzados en materia de trazabilidad, al menos más que otros países y que por supuesto tienen desafíos en eso, pero hay que seguir. ¿Y qué es trazabilidad? La trazabilidad también es confianza y es transparencia. Y la calidad medida. Se puede medir en frigoríficos, no solamente medir por imágenes en el momento de que el animal está vivo, con ecografías y medir el área de ojo de bife, sino también hay que medir en el frigorífico. Pero para medir en el frigorífico nosotros tenemos que saber qué animales estamos mandando. La buena relación del productor Bradford tiene que empezar con el frigorífico para poder tener esa información. De nada sirve solamente pensar en el cliente si no sabemos qué producto estamos mandando. Cuando empezamos a trabajar, tenemos un emprendimiento, ponemos un vendedor o nosotros empezamos a vender un producto nuevo, sus primeros trabajos. ¿Van a vender un alfajor sin haberlo comido, sin saber de qué se trata, de dónde vienen esos ingredientes? ¿O van a estudiar la competencia, van a abrir el envasado y van a conocer lo que es? ¿Por qué no hacemos lo mismo con nuestros animales? Los conocemos vestidos y no desvestidos, no sabemos qué animal tenemos. Pensamos que tenemos el mejor animal, pero tenemos que conocer la carne de ese animal. Por eso la buena relación como proveedores de animales del frigorífico con la industria. De la producción Bradford en el campo a la producción de cortes Bradford en la industria, lo que les decía, que estamos produciendo lo tenemos que conocer a través de la buena relación. Otra de las cosas, la importancia de la nutrición y empezar a desarrollar todo eso que es lo que nos va a generar lo que es nutrición prenatal y el potencial genético. Antes siempre pensábamos en la recría como el momento importante para que el animal no sufra estrés, que después no va a desarrollar grasa intramuscular o va a tener una buena conformación de carne. No solamente es la terminación. Ahora tenemos que ver en lo que es nutrición prenatal y empezar a trabajar ahí desde la genética para poder expresar mejor esas variables por las cuales nos van a pagar más. El incentivo siempre viene del lado del cliente y la relación del potencial de los trabajos, de los atributos de la raza más el trabajo productivo. Grasa intramuscular, jugosidad, terneza. Siempre. Eso es lo que tenemos que lograr. ¿Cuál es el origen garantizado? Y la palabra es consistencia. Consistencia en la cantidad de animales al momento de faena, consistencia en la calidad y consistencia en que los animales sean similares. Fíjense que no va a ser lo mismo para un chef que abra una caja que nosotros le mandemos, que tenga un bife de un tamaño, otro bife de otro tamaño, no es lo mismo. Y eso se produce en el campo. Así que producir en el campo, producirlo bien, pensando en esa consistencia e ir segregando y separando.
Entonces, el rol de la genética, ¿cuál debe ser el rol de la genética? Y es empezar a trabajar y empezar a pensar en la calidad de carne, porque es lo que va a traccionar todo este dinero que decíamos que va a poner el consumidor y que va a decantar en cada uno de los eslabones. El cliente es el rey de nuevo. Así como en la presentación, validar primero si es rico y después que esté acompañado de todo eso, porque va a pagar más por eso. Así que es trabajo público-privado, ¿no? De fomentar, de promocionar, de mostrar, divulgar, comunicar. De todas esas cosas, primero mostrarlo, lo más que podamos. Mostrar ese verde, mostrar cómo se produce y mostrarlo rico. Y nosotros, o como productores, empezar a trabajar consistentemente en esa entrega de calidad. Porque no va a estar ese storytelling si no tenemos lo fundamental, que es carne de calidad. Entonces, cuando tenemos esa carne de calidad, esa carne paraguaya de calidad, decir, bueno, voy a seguir esta línea de trabajo y lo voy a repetir. Y lo voy a repetir para hacerlo consistente. Así que tiene que ver en todo su conjunto, desde la producción, cómo repetir las variables que quiero obtener para que me paguen más por eso, pero comunicar constantemente, promocionar la carne paraguaya, que sin duda la carne sudamericana tiene mucho potencial, muchísimo potencial. Estamos viendo el aumento de consumos de proteínas y fundamentalmente lo que va a ir hacia lo que es lo mejor pago, que es la especialidad. ¿Para qué nos vamos a quedar 100% en commodity? Por supuesto es importante el commodity porque nos genera fluidez y tenemos que ofrecer nuestras proteínas a todo el mundo. Pero si nos pueden pagar más por esto, ¿por qué no empezar ese camino? Así que es un trabajo realmente grande, pero que se empieza. Porque las decisiones de hoy las vamos a ver en un animal de acá a 3 años. Imagínate la decisión de un sector ganadero en un país. Pero se empieza, porque un animal son 3 años, no tenemos que empezar hoy. Así que se puede, por supuesto que se puede. Y tenemos múltiples ejemplos en la región. Brasil, por ejemplo. Brasil ha hecho cosas fantásticas en la parte de, no en el commodity hablo, sino en la parte de calidad. Argentina, la verdad es que también los altos estándares que tiene Argentina en calidad y en industria son maravillosos. Por ahí hay que trabajar más en desarrollo de marca y en estilos de caja, de packaging, porque el argentino no somos buenos en eso. Y tenemos mucho para hacer en estrategias comerciales. Pero tenemos que salir a buscar al cliente, salir a venderle, no nos tenemos que quedar. Entonces ese esfuerzo es colectivo. Y si no nos peleamos los eslabones de la cadena y si trabajamos juntos, es más fácil, porque trabajamos de manera abierta con información. No vemos que la industria es un enemigo, es un socio estratégico. Y así nos tiene que ver la industria también, porque somos los proveedores de hacienda que el frigorífico y la industria necesita para capturar más valor. Así que eso me parece que es clave, no es uno o el otro, sino es uno con el otro. Bueno, un tema. Desde el vamos te voy a decir que a mí me gusta que sea una producción segura. 100%, porque en el caso de mi país hemos perdido y ha sido muy riesgoso perder un mercado como lo fue Estados Unidos. Y lo que nos costó después recuperarlo. Entonces, ¿para qué? En primer lugar. Después, en cuanto a lo que es Japón y Corea, que requieren y que pagan más, lo mismo pasa por Patagonia, que es donde no se vacuna, entonces puede pagar más, pero la verdad es insignificante para Argentina esa parte comercial que puede hacer Patagonia para vender a Japón. Es un mercado interesantísimo, es el que más paga. Tenemos que lograr un acuerdo país a país, pero nosotros desde Argentina, desconozco de Paraguay cuántos son los aranceles, después no podemos ser competitivos con Japón cuando tenemos 40% de aranceles para venderle a Japón y Australia, que está al lado, tiene 10%. Entonces Japón le va a terminar comprando y por lo cual se hace poco interesante para nosotros. Vuelvo a repetir, es muy interesante en relación de calidad, siempre hay que abrir más mercados, pero la verdad después resulta como poco en números. Entonces, ¿para qué poner todo en riesgo la producción de un país si después no se va a saber aprovechar eso, ¿no? Y poner en riesgo la producción para mandar a Europa, para mandar a Estados Unidos.
para mandar a Israel, que son los grandes compradores de Argentina, a mí puntualmente me parece como riesgoso o alocado. Eso es. ¿Cómo? Yo no quiero meterme en... Yo te diría que sí. Es insólito, ¿no? Es insólito. Pero bueno, tendríamos que tener seguridades al menos para tomar esas decisiones. Pero después hablar definidamente de los temas. Porque si hablamos a medias, y si tenemos discursos a medias, no avanzamos. ¿De qué nos sirve a nosotros como país? ¿Qué nos sirve a nosotros como sector? Tener un representante que hable, pero definidamente, ¿qué vamos a hacer con la vacuna? ¿Qué vamos a hacer con este u otro tema? ¿Cuáles son los riesgos? Hay que ver de cara a cara los problemas para poder tomar las mejores decisiones para llegar a las soluciones correspondientes. Paraguay tiene grandes mercados, muy grandes mercados, como lo que es el de Chile. Puede trabajar en esos mercados. Yo ahora no les traje un slide, para la próxima después veo si se los mando. Si yo veo a quién exporta cada país en un gráfico de torta por destino, me dice cosas interesantísimas esos gráficos. Paraguay tiene el mercado de Taiwán que vende, la verdad es que venden a muy buen valor. Nosotros hacemos China, vendemos a menor valor, pero es un mercado súper interesante y también China está creciendo en lo que es el premium, pero es algo muy específico. Después Argentina tiene nada más que 94, 100 mercados habilitados. Brasil tiene 194. Uruguay, que la verdad es un ejemplo para la región en cuanto a lo que es su posición en cuanto a la vacuna, su posición en cuanto a sostenibilidad y cuanto al desarrollo comercial y apertura también de mercado, sin descontinuar el tema de sostenibilidad e inocuidad y sanidad en su país, tiene también más mercados habilitados o destina sus productos a más mercados. Nosotros somos en un 70% China dependientes. Entonces, ¿pero qué pasa? No es por ineficiencia del empresario y el exportador de nuestro país, sino porque teníamos la pata también encima y no podíamos exportar, porque cada tanto teníamos una decisión así, sacada de la galera de la noche a la mañana, de que no nos permitían exportar determinados productos, o nos cerraban las exportaciones, o nos ponían cupo. Bueno, en base a eso, los argentinos tenemos un poco de cintura y vemos a dónde podemos vender si nos bloquean. Pero ustedes que tienen condiciones en ese aspecto claras, por ahí esa transición y esa mirada estratégica puede resultarles un poco más simple. Pero es interesante ver cómo están vendiendo los otros países y a qué mercados. Y ahí Paraguay tiene mucho para ofrecer a distintos mercados con distintas exigencias. Pero créanme que la exigencia ahora viene por el lado de este lineamiento verde. Cuando Europa, por más que no sea el principal consumidor o el principal cliente de Paraguay, pero cuando Europa dice quiero algo, los otros países siguen también en la misma línea. Europa con el Green Deal y este lineamiento verde que pide distintas exigencias y que tiene objetivos muy duros, también lo siguió la región del Medio Oriente, que son los miembros del OPEP+, los mayores extractores de gas y petróleo y que son muy ricos, por cierto. Y también lo siguió Asia, que antes no tenía objetivos verdes hasta hace poco. Ahora ya tiene objetivos 2030-2050. Están traccionando a un producto que sea sostenible con cuidado ambiental. Así que eso me parece que es una fortaleza para Paraguay, de nuevo, para mostrar ese verde. Bueno, Paola, en nombre de la Bradford, de todos los socios, ayer, hoy los chicos, que gran parte de ellos están cursando las carreras veterinaria, agronomía, zootecnia, tanto hijos de socios también y bueno, varios productores. Te queremos agradecer muchísimo estos días compartidos con nosotros. Ojalá que sean los primeros de muchos, ¿verdad? Porque estamos embarcados en este desafío de posicionar a la marca Bradford y bueno, y seguir con el trabajo que estamos haciendo a nivel Bradford Mercosur. Así que le despedimos a Paola con un fortísimo aplauso y agradecemos. Bueno, de esta manera damos por concluida
una sesión más del Bradford Educa, agradeciéndole a Nati la organización y bueno, y a toda la comisión directiva. Muchísimas gracias a todos.